Pues vamos a continuar, compañeros, con nuestro tema de la excepción y sabiendo que muchas veces pues nosotros llevamos a la parte actora y lo que tendremos que ejercitar es nuestra acción y que a veces llevaremos a la parte demandada y lo que tendremos que hacer es oponer excepciones. Y les recalco esta expresión, oponer excepciones, porque fíjense que muchas veces en los exámenes escritos y cuando nuestras clases se desarrollaban en forma presencial, no obstante que les hacía yo hincapié en esta expresión de oponer excepciones, pues muchos de los compañeros describían el término como poner excepciones. O sea, no se trata de poner excepciones, es oponer excepciones. Acuérdense que precisamente es una oposición que nosotros hacemos al ejercicio de la acción. Y si somos la parte actora, pues tendremos que saber muy bien el tema de demanda, y si correspondemos a la parte demandada, pues además de la oposición de excepciones, tendremos que conocer la contestación de la demanda. Hoy vamos a ver nosotros las reglas para el ejercicio de la excepción. La primera regla, de manera similar a la acción que se ejercita con la demanda, pues la excepción se opone al contestar la demanda. Y en el caso de la excepción, ahí sí, a diferencia de la acción, donde no es necesario decir su nombre o hasta decirlo equivocadamente, en el caso de la excepción, nuestro código señala que no basta con enunciarla. Fíjense, esto es muy importante. O sea, implica en sentido negativo que tenemos nosotros que decir su nombre de la excepción que estamos oponiendo. Y acá lo que pues nos facilita el camino es que la excepción recibe el nombre del hecho en que se funda. Esto es muy fácil. Si nos están requiriendo del pago y nosotros ya pagamos, pues nuestra excepción es una excepción de pago. O si la deuda se difirió en su cumplimiento, pues nosotros opondremos una excepción de prórroga de la deuda. Si nos perdonaron la deuda, opondremos una excepción de perdón. No tendremos que complicarnos. Tampoco es aquí, como en el caso de la acción, que tengamos que señalar una excepción en latín, sino simplemente la vamos a llamar a nuestra excepción con base en el hecho en que se funda. Entonces, fíjense bien, dice, no basta con enunciarla, o sea, tenemos que nombrarla a nosotros, sino se tiene que decir con claridad el hecho en que se funda. Esta parte es, la verdad, sumamente importante, porque acuérdense ustedes que nosotros hace un momento platicamos que dentro de las defensas que nosotros ejercitamos, pues es negar. Que la persona que niega, lo único que manifiesta es que los hechos no ocurrieron. El que niega de manera simple, pues nada dice que hayan ocurrido las cosas de manera distinta. Y en consecuencia, como lo vamos a ver cuando vemos el tema de la carga de la prueba, pues el que afirma en materia civil está obligado a probar, no así el que niega, porque negar es decir que no. Y les recalco, porque a veces nuestra negativa implica tácitamente una afirmación, y se las reitero, como decir ya pagué. O sea, la persona que dice ya pagué está diciendo un hecho positivo, ese sí lo tiene que probar. Decir simplemente no debo, ese hecho no es necesario probarlo, porque es una negativa y la carga de prueba corresponderá a la persona que afirma. El que niega no está obligado a probar en materia civil,
porque en otras materias procesales, pues la carga de la prueba es distinta, pero acá en materia civil, la carga de la prueba es para que afirma, a excepción de que su afirmación, de su negación, perdón, traiga implícita una afirmación. Y les comento esto porque al decir en las reglas para el ejercicio de la excepción que se tiene que decir con claridad el hecho en que nos fundamos, esto significa que tenemos nosotros que explicar el hecho y describirlo en el que hacemos consistir nuestra excepción. Si, por ejemplo, nuestra excepción es una excepción de pago, nosotros decimos, enunciándola, opongo la excepción de pago. Y tenemos que decir el hecho en que se funda, consistente en el hecho en que en fecha fulana de tal, el hoy demandado, pagué la cantidad de dinero que me está reclamando el actor, por ejemplo, en tal lugar, ante testigos y en esta forma. La describimos. Tenemos que describirla, porque fíjense bien, solo los hechos están sujetos a prueba. Cuando nosotros negamos, no tenemos que probar, pero si nosotros afirmamos que las cosas ocurrieron de manera distinta a como la señala el actor en su demanda al ejercitar su acción, eso sí lo vamos a probar nosotros. Entonces, fíjense bien, si nosotros negamos, no tenemos que probar. Les aclaro que esto es en materia civil. Pero si decimos que las cosas ocurrieron de distinta manera, esa forma en que ocurrieron los hechos de distinta manera son los hechos constitutivos de nuestra excepción y esos hechos son los que sí vamos a probar. Ahora, acá esto nos da a nosotros una pauta para entender mucho mejor la excepción. Significa que la excepción es decir por parte del demandado que las cosas ocurrieron en forma distinta a como lo señala el actor en su demanda. Entonces nosotros vamos a señalar los hechos en los que hacemos consistir nuestra excepción y en consecuencia estos hechos sí los podremos nosotros probar. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que hacer? Decir el nombre de la excepción, decir el hecho en que se funda y fíjense bien, de manera similar al ejercicio de la acción, al contestar nuestra demanda, debemos oponer todas las excepciones que tengamos por esa misma causa y respecto de esos mismos hechos. Y si no oponemos las excepciones que tengamos, nuestras excepciones precluyen o se pierden. Entonces, esto es muy importante. De la misma manera que explicamos para el ejercicio de la acción, en el ejercicio de la excepción, no podemos administrar las excepciones que nosotros tengamos como si fuesen un juego de cartas en el cual nosotros nos vamos reservando las cartas por estrategia y las vamos sacando pues en el momento oportuno. Aquí el momento oportuno y solamente ese momento oportuno es al contestar la demanda. ¿Qué pasa con las excepciones que nosotros no hayamos opuesto? Pues fíjense bien, en materia procesal, aunque el juez pudiera apreciar que tendríamos en nuestro favor alguna excepción, si nosotros no la oponemos, entonces se entiende no opuesta. ¿Y sobre qué va a resolver el juez? Solo sobre las excepciones que nosotros hayamos opuesto. Acá hay algo también muy importante. Fíjense bien. Todas las excepciones se oponen al contestar la demanda y se resuelven hasta la sentencia definitiva. ¿Qué significa esto? Algo sumamente importante, que anteriormente en la oposición de excepciones existían unas que se llamaban de previo y especial pronunciamiento, como por ejemplo la de incompetencia o la de falta de personalidad. Y esto significaba que el demandado que oponía una excepción de previo y especial pronunciamiento provocara que antes de que el juicio avanzara a otra de sus etapas, esa excepción de incompetencia o de falta de personalidad
se tendría que resolver. Imagínense ustedes qué ocasionaba esto. Pues que echase el litigante mano de una excepción de previo y especial pronunciamiento, que en tanto se resolvía esta excepción de previo y especial pronunciamiento, el juicio no avanzaba, que como se tramitaba en la vía incidental, pues en ese tiempo se tenía lo que hoy ya no, ¿verdad?, en contra de las sentencias interlocutorias, la procedencia del recurso de apelación. Entonces, primero se tardaba en llegar al momento de resolver con la sentencia interlocutoria esa excepción de previo y especial pronunciamiento. Después, en contra de esa sentencia interlocutoria, pues se oponía el recurso de apelación, e inconformes con la eventual resolución de esa apelación contra la sentencia interlocutoria, pues se iba uno al amparo. ¿Y qué pasaba? Imagínense ustedes, sin iniciar siquiera la prosecución judicial de la instancia normal, pues se esperaba uno más, y se esperaba uno más, pues la apelación contra la interlocutoria, el amparo en contra de esa resolución de la apelación, y el juicio ni siquiera se había iniciado. Entonces, no hay hoy excepciones de previo y especial pronunciamiento. Todas las excepciones se oponen al contestar la demanda y todas las excepciones se resuelven con la sentencia definitiva. Quiere decir que si estuviésemos de parte del demandado, la existencia de estas excepciones de previo y especial pronunciamiento pues nos darían una ventaja en tiempo enorme, porque sin iniciar el trámite normal de nuestra instancia, previamente tendría que resolverse la cuestión incidental sobre la excepción que hayamos nosotros opuesto. Y todo lo que tardaría, pues, sería en beneficio del demandado. Imagínense para el actor, obviamente que sería desesperante que sin iniciar el litigio por el asunto principal, pues por lo menos en la tramitación de un incidente por una excepción de previo y especial pronunciamiento, pudiera llevarse 2 años, imagínense ustedes. Entonces, es contrario a los principios de la obtención de una justicia pronta y expedita. Entonces, han desaparecido estas excepciones de previo y especial pronunciamiento. Todas las excepciones las tenemos que oponer al contestar la demanda, y todas las excepciones se resuelven con la sentencia definitiva. Ahora, la clasificación de las excepciones. Las excepciones ya en nuestro código de procedimientos se clasifican solo en 2 grupos: excepciones sustanciales y excepciones procesales. Las excepciones substanciales son aquellas que se oponen directamente en contra de la acción para destruirla o impedir su inmediato ejercicio, como cuáles, por ejemplo, como precisamente la excepción de pago, de perdón, remisión de la deuda, etc. Y las excepciones procesales son aquellas que se dirigen en contra de los elementos del proceso, como la excepción de incompetencia, la excepción de falta de personalidad, falta de interés jurídico, etc. Acá, miren, tenemos que hacer una aclaración que se relaciona íntimamente con el inicio de la exposición sobre la excepción. Cuando iniciamos a explicar el tema de excepción, lo hicimos a través de establecer las diferencias entre la excepción y la defensa. Y les digo que es algo que nosotros debemos aclarar, porque si no, pues siempre va a quedar la duda. Yo les dije a ustedes que la excepción se dirige en contra de la acción y que la defensa se puede dirigir en contra de los elementos del proceso. ¿Como cuáles elementos del proceso? Pues como la competencia, la personalidad, el interés jurídico, etc. Entonces, cuando nosotros, al definir
de acuerdo a nuestro Código de Procedimientos Civiles, que las excepciones procesales se dirigen en contra de los elementos del proceso, pues sería del todo válido que ustedes concluyesen que, oiga maestro, no es una excepción, es una defensa. Y desde el punto de vista académico, tienen razón. Las excepciones que se dirigen en contra de los elementos del proceso son excepciones, son defensas. No obstante que en la clasificación de nuestro código viene como excepciones de carácter procesal. ¿Cuál es entonces la explicación que nos va a permitir a nosotros tener una claridad? Académicamente, atacar la falta de competencia o falta de personalidad académicamente es una defensa. Pero hablando desde el punto de vista práctico jurídico, es una excepción procesal, porque acuérdense ustedes que el derecho es una abstracción, o sea, quiere decir que es una construcción de los hombres. ¿Quiénes hicieron nuestra legislación? Pues nuestros legisladores hicieron nuestro código de procedimientos. No obstante, conocer, porque pues fuera de que ellos pudieron haberlo conocido, seguro tuvieron asesores que sí lo conocían, y no obstante eso, les debieron decir, oiga, pues es de que estas son defensas y que eh, ustedes le están poniendo excepciones procesales. No obstante eso, pues legalmente hoy se les denomina aún a estas defensas excepciones procesales. La justificación que yo puedo entender es que para pues, las demás personas y para su uso, tanto de los litigantes como de los abogados que asesoran, pues es más fácil identificarlas como excepciones procesales y que dejan a un lado la disertación o disputa entre que si es una defensa o es una excepción. Sin embargo, desde el punto de vista académico, nosotros sí debemos hacer esta precisión. Realmente estas llamadas excepciones procesales son defensas, pero cuando nosotros hagamos uso de ella en nuestra contestación de demanda, pues le vamos a tener que designar como tales, porque recuerden ustedes que las excepciones, y lo estamos viendo ahorita, pues se tienen que enunciar, además se tiene que decir el hecho en que se funda. Entonces, concluimos, ¿verdad? Realmente estas excepciones procesales son defensas, porque muchas de ellas no se dirigen en contra de la acción, se dirigen en contra de los elementos del proceso. Pero si nosotros las designamos o hacemos uso de ella al contestar la demanda, como el derecho es una construcción, una abstracción, es una construcción de los hombres, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que utilizar pues el término que indica nuestro código de procedimientos, y no obstante que académicamente las identifiquemos como defensas, pero pues para no incurrir en un error de no enunciarlas adecuadamente, les vamos a designar como excepciones procesales. De estas, hay tres que merecen una especial atención, y que vamos a hacer el comentario. Miren, es la excepción de cosa juzgada, la excepción de litispendencia y la excepción de conexidad de autos. Quiere decir, o causa, quiere decir que son tres excepciones procesales. ¿Y cuál es la razón de que las veamos o que las tratemos en forma independiente? Miren, hay un principio constitucional que ya está incluso vinculado también a un sentimiento emotivo. Todas las personas dicen, oye, yo no puedo ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta es la manera que en el común de las gentes se entiende. Y nosotros como abogados tenemos que saber que realmente a lo que se refieren las personas es que no puede juzgarse dos veces por los mismos hechos o por las mismas causas. ¿Por qué? Porque, bueno, delito, no obstante que nosotros en materia civil tenemos delitos civiles como el incumplimiento de las obligaciones,
realmente el concepto de delito que nosotros tenemos, pues es el penal, ¿verdad? Entonces, si a una persona lo juzgan por robo, pues quiere decir que por esos hechos de robo ya no lo pueden volver a juzgar. Pero si vuelve a robar, o sea, vuelve a realizar otros hechos, pues además de que sería una persona reincidente, indudablemente que lo van a juzgar por esos nuevos hechos. Bueno, cuando esto se aborda desde el punto de vista civil, entonces nosotros, si llevamos al demandado, tenemos tres excepciones que se oponen bajo este principio de que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Si hablamos en materia civil, serían dos veces por el mismo título o causa, o sea, lo que el acto o hecho jurídico generador del derecho que se va a debatir en el proceso. Entonces no se puede juzgar dos veces. Bueno, ¿a qué se refiere la cosa juzgada? La excepción de cosa juzgada. Se refiere a que hubo un juicio donde se tramitó por determinada causa, o sea, determinados hechos generadores del derecho que se debatió en el proceso y respecto de determinada persona. Bueno, pues pudiera ocurrir que sobre ese mismo título causa y sobre esa misma persona, ya que se haya terminado nuestro juicio, o sea, se dictó sentencia, se ejecutó la sentencia, pues se quiera volver a promover una nueva acción, pues la persona contra la que se promueve, el demandado, si intentan por ese mismo título causa nuevamente y ese ya se terminó, entonces él va a oponer la excepción de causa juzgada. Entonces, ya no obstante que se promueva al contestar la demanda y que se refiere a un asunto que estuvo totalmente concluido, pues lo que va a ocurrir es que se va a resolver como todas las excepciones hasta que se dicte la sentencia definitiva. Ahora, ¿cuándo ocurre la situación de que se opone la excepción de litispendencia? Pues cuando ya se está conociendo en un juicio y ante un juzgado por ese mismo título o causa y respecto de otro juzgado y de los mismos, del mismo título o causa nos llega una demanda. O sea, es un asunto que ya se está conociendo, pero que está pendiente de resolverse en forma definitiva. Entonces, nosotros lo que vamos a oponer es, dentro del nuevo juicio, la excepción de litispendencia porque está pendiente un litigio en otro juzgado. ¿Y qué puede pasar si sobre el mismo título o causa o sobre las mismas personas en un juzgado se pronuncia una resolución en un sentido y en otro juzgado en otro sentido, independientemente de que a lo mejor hasta en ambos juzgados se pronuncie en el mismo sentido? ¿Cuál cumpliríamos nosotros? Para evitar resoluciones contradictorias y evitar, pues, que no, que haya una indefinición de a qué juez le hacemos caso, porque pueden ser jueces incluso de la misma jerarquía, pues entonces oponemos la excepción de litispendencia. Y la finalidad de la excepción de litispendencia es que no se conozca el asunto o no se dicte sentencia en el asunto en el nuevo juicio. ¿Por qué? Porque está pendiente otro respecto del mismo título causa o respecto de la misma persona. Entonces, la intención de nosotros al oponer la excepción de litispendencia es que valga el tiempo primero, o sea, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, que se deje al primer juez que está conociendo resolver del asunto y que el juez segundo, donde se inició nuevamente sobre ese mismo título causa y sobre las mismas personas, pues ya no conozca del asunto. Bueno, o sea, el juez no tendría que entrar al fondo del negocio. Ahora, si nosotros oponemos la excepción de conexidad, o sea, quiere decir que en un juzgado hay causas conexas porque puede ser el mismo título causa, puede ser la misma, los mismos demandados, o que la resolución que se pronuncie en un juzgado vaya a afectar a otra, al otro asunto. Y lo que nosotros queremos es evitar
una indefinición jurídica. O sea, fíjense bien, ¿qué puede pasar cuando ponemos la excepción de conexidad? O sea, quiere decir que antes ya se está tramitando un asunto respecto de un mismo título causa, respecto de personas o respecto de bienes o derechos que vayan a afectar el segundo juicio. Entonces, nosotros lo que pedimos en ese nuevo juicio es, o ponemos la excepción de conexidad, ¿para qué? Para que no vaya a haber una indefinición, porque son causas conexas, causas que tienen relación tanto de títulos o causas de la acción, tanto de personas, o de alguna manera la resolución que se pronuncie en uno va a afectar al segundo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que no vaya a haber una situación de indefinición y cuando hay una causa conexa, lo que queremos es la acumulación de los asuntos. Hagan de cuenta, si lo ponemos obviamente en el nuevo juicio, queremos que el juez nuevo le remita todos los autos al juez anterior para que el juez anterior que está conociendo de la causa que es conexa emita la resolución en el nuevo asunto. Y siempre se aplica el principio de que no obstante que estas excepciones se oponen al contestar la demanda, en el primer caso de la cosa juzgada y la litis pendencia, pues el juez ante el que la oponemos dicta la resolución. En el segundo, lo que estamos pidiendo es que se acumulen al primer expediente y que el juez que inició en el conocimiento de la causa conexa resuelva nuestra excepción hasta la sentencia definitiva. Entonces, fíjense bien, litis pendencia cuando ya se conoció y se terminó totalmente el asunto. Litispendencia cuando es la cosa juzgada. Litispendencia cuando lo está conociendo para que no se emiten resoluciones contradictorias y que nos vayan a crear una situación de indefinición. Y conexidad cuando se está conociendo, pero lo que queremos hacer es que se acumule o que se vaya hacia el juez que inició en el conocimiento. Ahora, acá hay algo muy importante que nosotros pues debemos establecer. Miren, las excepciones procesales, estamos platicando, excepción de litispendencia, de conexidad, se deben resolver hasta la sentencia, pero en primer término que las excepciones de fondo. Si nosotros, por ejemplo, decimos, oye, pues es de que, o pongo como excepción la excepción de incompetencia, y también así lo marca la ley, porque la competencia es un presupuesto procesal. Al dictar sentencia, el juez, antes de entrar en el fondo, lo que va a hacer el juez es resolver, al dictar sentencia, sobre la excepción que nosotros opusimos, porque si el juez entra en el fondo del negocio, pero es un juez incompetente, pues todo lo que se ha actuado por él es nulo. Entonces lo que va a hacer el juez es que va a resolver primero nuestra excepción de incompetencia y ya resuelve negativamente, es un juez competente, ahora sí entra en el fondo del negocio respecto de cualquier excepción sustancial que hayamos opuesto. Pero si el juez resolviese, por ejemplo, determinar que es incompetente, pues ya no puede entrar en el fondo del negocio porque todo lo actuado por juez incompetente es nulo. Entonces, cuando nosotros oponemos una excepción procesal, sabemos que el juez, al dictar su sentencia, primero entra en el estudio de la excepción procesal y si la excepción procesal es improcedente, pues ya entra en el fondo. Pero si la excepción procesal resulta procedente, pues ya no es necesario que entre en el fondo del negocio. Pues acá miren, también la situación que quiero que quede muy clara para todos nosotros, ¿verdad? Es que al ser la excepción un derecho procesal, su naturaleza es pública. Y fíjense que esto va a ser muy útil para ustedes. Incluso se puede traducir en un mayor cobro de honorarios, porque vamos a pensar que una persona celebró un contrato de arrendamiento y que al abogado que los orientó o hasta de los contratos que adquieren en las papelerías, pues viene en ese contrato de arrendamiento que el arrendatario renuncia
a las excepciones X que pudiese hacer valer en contra del actor, que es el arrendador. Y cuando los van a ver a ustedes a su despacho, digo, no, yo les decía, pues estoy muy preocupado porque vi usted que, como ocurre, ¿verdad? Cuando me pasaron el contrato, pues yo no vi las letras chiquitas y aunque no estén letras chiquitas, firmó de que renuncia a las excepciones, a la oposición de excepciones, a lo mejor en general o en particular a determinadas excepciones. Pues no se preocupen, porque la excepción al ser un derecho público, aunque lo hubiese firmado, y vamos a pensar todavía aún más que se les ocurrió ratificar ese contrato de arrendamiento ante un notario público y que la persona dice, oh, pues lo ratifiqué ante un notario público, el contrato tiene valor probatorio pleno. Sí es cierto que tiene valor probatorio pleno, pero las excepciones pues son irrenunciables porque son parte de un derecho público. Entonces, ese derecho público lo pueden ustedes ejercer y aunque esté en el documento que firmaron su renuncia expresa, pues lo van a poder ejercitar, o sea, van a poder oponer las excepciones que quieran. Entonces, cuando los llega a ver un cliente que le diga, hoy estoy muy preocupado porque renuncié antes a las excepciones, pues a lo mejor le cobran a ustedes más caro porque tendrá que haber una mayor fundamentación, pero indudablemente que siempre van a poder oponer las excepciones porque las excepciones son un derecho procesal o instrumental. Al ser procesal o instrumental es derecho público. Entonces, aunque hayan puesto, no va a producir ningún efecto que las renuncien. Si no las quieren oponer es otra cosa, pero que los obliguen a renunciarlas, eso no. Bueno, pues aquí concluimos lo que corresponde a las excepciones y vamos a entrar en nuestro siguiente tema, que es demanda.